muchas gracias a todos por estar aquí un lunes más. Tenemos hoy a Javier Pérez Campos, Javierito para las personas como nosotros que ya tenemos cierta edad. Y Javier es periodista, es reportero de Cuarto Milenio. Muchos de los productos que veis en Cuarto Milenio de imágenes y de voz en off se deben a Javier. Lo que pasa es que muchas veces tú no sales en pantalla, trabaja en la sombra. Alguna vez has salido en pantalla, sí, pero no las veces, no todas las veces que él realiza los reportajes. Por eso yo le defiendo en ese caso. Muchas gracias. No, pero es que es verdad. Ha escrito varios libros, entre ellos os recomiendo, porque yo los tengo, En busca de lo imposible y Los ecos de la tragedia. No sé qué más decir, porque como todos le queremos mucho, podrían sonar mis palabras un poco, ¿sabes? A ver. Que sepáis que es mi caballero andante. Bueno. Así como le llamo. Que me ha llevado de aventuras varias veces y que me cuida mucho. Y no nos aburrimos, es verdad, ¿eh? Que va. Bueno, como veréis, todas tenemos una cosa que agradecer a Javier, ¿eh? Así que os dejo con él, que seguro que os va a entretener muchísimo. Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias por venir a todos, por estar aquí un lunes por la tarde, que tenemos tantísimos estímulos en la capital y, sin embargo, habéis decidido venir a pasar aquí la tarde, a conocer misterios, a saber un poco más de las historias a las que nos dedicamos cada día, que a veces no aparecen en televisión, en Cuarto Milenio, el programa en el que yo trabajo, y bueno, no nos dejan sobre todo reflexionar demasiado, ¿no? La tele es un medio muy ágil, muy rápido, y lo que queremos hoy aquí pues es que pararnos un poco en este mundo que nos apasiona, que es el mundo del misterio. Y sobre todo, muchísimas gracias a Sol, a Paloma, a Piedi, a todo el grupo EPTA, porque, bueno, por todo lo que representa. Son unos valores que no han cesado a lo largo de los años, que conservan todavía esa pasión cuando van a un lugar, ese entusiasmo. No importa los años que lleven dedicándose a esto, porque su labor no cesa nunca, ¿no? Y es muy bonito porque cuando a mí me invitaron a venir aquí, me hizo una ilusión enorme, porque fijaos, hace justo ahora 10 años, yo empecé a investigar en el mundo del misterio. 10 años parece nada, ¿no? Yo soy bastante jovencito y para mí 10 años pues es bastante, ¿no? Es casi la mitad de la vida, prácticamente. Y claro, yo recuerdo que cuando tenía 16 años, de repente alguien me puso al corriente de que a mi ciudad, yo soy de Ciudad Real, venía el Padre Pilón. Y entonces, claro, aquello era una auténtica eminencia que venía a nuestra ciudad donde nunca pasaba nada, donde nunca venía nadie, y de pronto venía él, ¿no? Y recuerdo que muy entusiasmado hablé con determinadas personas del ayuntamiento y nos pusieron en contacto con él para poder entrevistarle cuando él vino. Y esa fue la primera vez. Yo llevaba una página web bastante escasa y bastante pobre, y yo hice una entrevista al Padre Pilón. Y esa fue la primera gran cosa, digamos, el primer hito que uno se pone, ¿no?, a lo largo del camino. Y recordaba que eso ocurría hace prácticamente ahora esos 10 años. Se cumplen 10 años de esa primera entrevista con el Padre Pilón, que yo conservo como una reliquia, esa cinta TDK que ya es inencontrable y la tengo guardada, ¿no? Y estar 10 años después aquí, contando yo historias y contando aventuras, pues para mí es una pasada. Imaginaos recuerdo que en el hotel donde se alojaba José María, nos habían habilitado una pequeña parte del restaurante que estaba cerrado. Era un restaurante que tenían al fondo del hotel y, claro, era media tarde, las luces de la ventana entraban perfectamente, pero cuando iba anocheciendo nos fuimos dando cuenta de que nos habíamos quedado totalmente a oscuras y prácticamente solo escuchábamos la voz del Padre Pilón relatándonos esas experiencias tremendas que él había vivido, y aquello me impresionó muchísimo. Y meses después empecé mi primera investigación en un lugar de Ciudad Real donde contaban los trabajadores que estaban aterrorizados por la presencia de una figura que se aparecía al fondo de un pasillo. Era el edificio Soluciona, muy cerca del rectorado de la universidad, y el miedo fue tal que algunos trabajadores incluso habían pedido el traslado, se habían marchado de allí porque no podían seguir aguantando esa presión. Y claro, yo recuerdo que en esa primera investigación yo iba con la grabadora y en esa grabadora de pronto, cuando estaba revisando el material, se había colado un sonido, una voz
que no era ni la del técnico de mantenimiento ni mía, que éramos las únicas 2 personas que estaban en ese momento en el edificio. Entonces, cuando yo empecé a investigar en el mundo del misterio, a mí el tema que siempre me ha fascinado y más me ha impresionado es el de los fantasmas, las visiones del más allá, quizá porque en el fondo es lo más trascendental, las preguntas que nos hemos hecho desde que el hombre es hombre, ¿no? Y vamos a comprobar ahora cómo en realidad esas preguntas siempre han estado ahí y los fantasmas siempre han estado ahí a lo largo de la historia. Están ahí desde las primeras pinturas rupestres, desde el fondo de las cuevas más oscuras están esos seres desconocidos que vienen casi de otro mundo como emisarios. Y quería contaros, os hacía esta referencia a hace 10 años, porque cuando yo empecé a investigar el mundo del misterio, este tipo de testimonios, claro, uno puede decir, bueno, es que con el tiempo yo me he vuelto más escéptico porque he estado en decenas de lugares donde en teoría ocurren cosas y no me ha ocurrido nada. Esa es una posición muy cómoda a la que se han incorporado muchos investigadores a lo largo de los últimos años, ¿no? Parece que ser escéptico es mucho mejor y le hace a uno mucho más serio y más respetable que decir que creo en lo que investigo y que creo en el testigo que está delante y que creo que realmente hay algo al otro lado. Yo estoy convencido de que es así. Yo estoy convencido de que existe un lugar del que quizá vienen algunas personas a visitarnos, que quizás sean esos famosos ángeles de la guarda, de los que siempre se ha hablado. Quizá cada cultura le ha dado un nombre, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo. Es mi opinión personal. Y lo que quiero mostraros hoy, que he titulado En busca de lo imposible, son esa serie de pruebas que a mí, por lo menos a mí, me han servido para plantearme cosas, para creer que puede haber algo y, desde luego, pues después de haber hablado con tantos testigos y de haber leído y escuchado tantas cosas, pues por lo menos quiero que, si alguien es negacionista aquí, que lo dudo, pero por lo menos salga de aquí con un atisbo de duda. Quiero empezar contándoos algunas historias de fantasmas, algunas muy desconocidas. Yo me quedé muy impresionado porque, fijaos, hace solo unos meses un buen amigo me preguntó, bueno, ¿y esto del fantasma con la sábana blanca por encima, de dónde viene? Y yo le dije, pues muy buena pregunta, porque yo no tengo ni idea. Y entonces empecé a investigar, a recoger algunos casos, encontré incluso en algunos libros de historia del arte cosas sorprendentes que me dejaron alucinado. Y esto es un pequeño repaso que quiero hacer para que veáis que los fantasmas siempre han estado ahí, como os decía, y para que veáis también algo muy interesante, y es como hay algunos patrones que se repiten una y otra vez a lo largo de la historia. No importa el periodo histórico, no importa la cultura, no importa el lugar, hay ciertos patrones que algunos antropólogos como Joseph Campbell definen el monomito, es decir, cómo en diferentes lugares, a pesar de que haya miles de kilómetros insondeables en distintas épocas, están representando lo mismo y de la misma forma. Aquí tenemos un libro que a mí me pareció fascinante, que es Jean Claude, uno de los primeros prehistoriadores que se atreve a dar el salto y en el mundo académico lanza la teoría de que los antiguos chamanes podían estar representando fantasmas en las pinturas rupestres. Él habla de que ese libro, la portada que tenemos ahí, es un libro maldito, un libro que en el propio mundo académico fue relegado casi al olvido, incluso relata a la mitad del libro cómo pues en algunas universidades dejan de venderlo o retiran incluso su catálogo, porque él lanza esta valiente teoría que además con cierta consistencia. Él cuenta cómo los primeros chamanes de la prehistoria creían, estaban convencidos de que cuando mataban un animal, cuando daban caza a un animal, ese lugar quedaba marcado. El lugar donde se derramaba la sangre del animal era un lugar sagrado a partir de entonces y donde se facilitaba el contacto con el otro mundo. Curiosamente, ese podría ser perfectamente el inicio de las diversas teorías parapsicológicas que han venido después y que hablan de la impregnación de un lugar y de cómo la sangre, la tragedia, pueden quedar en un sitio favoreciendo que después pues, se produzcan todo tipo de fenómenos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo que es un trozo de piedra que se encuentra en Turingia, en Alemania. Tiene aproximadamente unos 18.000 años. Sería la primera representación de fantasmas que hemos encontrado, de la que tenemos constancia. Aquí no vais a ver nada, porque está muy lejos y es muy pequeño, pero si giramos la piedra, no sé si vosotros veis,
Aquí tendríamos las manos de estos seres, son 3 seres que aparecen uno al lado del otro, y lo que nos muestran, es decir, lo que llama la atención a los investigadores a los que se encuentran esto, es que no tienen cabeza, son seres descabezados. Y ellos automáticamente los bautizan como los 3 fantasmas de esta región de Alemania donde se encuentra la piedra. Entre otras cosas, porque vamos a ver cómo a lo largo de la prehistoria, cuando querían representar a un fantasma, es muy común que aparezca desmembrado, sin algún trozo, sobre todo brazos o piernas, y eso, cuentan los expertos, que se debe a que la muerte más común entre los cazadores de la época es que los animales acabaran devorando el cuerpo de la persona y éste muriera desmembrado. Por eso, cuando el difunto regresa del otro lado, regresa sin algún trozo, regresa mutilado. Y vamos a ver cómo ese tipo de historias se repite una y otra vez. Esta es fascinante, para mí de las más impresionantes, porque fue investigada precisamente por Joseph Campbell, dedicó años de su vida a intentar descifrar este enigma. Y es una historia impresionante. En segundo plano, ese es el personaje principal al que tenemos que prestar atención. Lo que vemos es un hombre que ha fallecido, que está con la postura del difunto, de lo que posteriormente sería la Piedad, por ejemplo, y que vemos que está rodeado de losas de piedra que se le han puesto incluso en el pecho, en la pierna, y que lo sepultan. Es una especie de tumba, él está enterrado. Sin embargo, en un primer plano lo que vemos es a ese mismo personaje, veis que tiene la misma postura, pero ya no está sepultado. Es como si el alma hubiera salido del cuerpo y hubiera abandonado la tumba. De hecho, en el muerto físico, digamos, vemos que tiene más consistencia. Cuando regresa, cuando sale el difunto, él está más difuminado, tiene un ocre más claro. Y no solo eso, sino que vemos que aparece representado lo que en tantas culturas también se representa, que es el río del otro mundo, la otra orilla. Pues fijaos, estas líneas discontinuas, que se ven por aquí, muy desdibujadas, serían precisamente los límites del Sioba, el mar del otro mundo. Todo lo que aparece abajo de ese mar, de esa delimitación, si os fijáis, son pinturas, son representaciones de figuras haciendo cosas cotidianas, habituales, están danzando, están intentando dar caza a un animal. Sin embargo, todo lo que aparece al norte del Sioba son seres desdibujados, figuras traslúcidas, algunas incluso, vamos a ver ahora los detalles, aparecen una vez más desmembrados. Es decir, lo que nos están representando aquí es al norte de ese mar del otro mundo, nos están representando la otra orilla, el reino de los espíritus, de los difuntos, y en el sur, la vida cotidiana. Aquí vemos a ese espíritu, incluso si os fijáis, junto a la pierna vemos alguno de ellos que parece casi sacado de un cuadro del Bosco, ¿no? Del Ascenso al Empíreo, por ejemplo. Esos seres que esperan al final del túnel y que flotan, pues parecen este mismo tipo de seres. Pero no son los únicos. Hay otro tipo de figuras que, si os fijáis, representadas muy esquemáticamente, nos indican que no son algo normal, que no es algo cotidiano, no son figuras de caza, son un simple torso flotando junto al difunto. Incluso también en este lado aparece la figura terminado en esa especie de estela. Ese es uno de las representaciones que continuarán a lo largo de la historia en los fantasmas. Terminan en una especie de pico, no tienen pies, y además es una de las características que cuentan algunos testigos, que los difuntos no tienen pies. Si nos fijamos, y esto es lo fascinante de todo esto, es que aquí vemos representaciones de cosas que nos están contando que nos parecen muy cotidianas, pero que tienen entre 2000 y 4000 años aproximadamente. Esta es una falange de Uro, está expuesta en el Museo de Cuevas de Cantabria. Yo estaba allí haciendo un reportaje que ahora os contaré, y de pronto Roberto Ontañón, que es el director, me dice: bueno, pues a ti que te interesan los fantasmas, seguro que te interesa esta pieza. Vemos ahí a un animal representado en esa falange de Uro, pero hay un personaje que los investigadores todavía no saben muy bien qué es lo que representa ni cuál es su función, pero lo veis, la zona delimitada es lo que los expertos llaman el fantasma, porque es simplemente una cabeza que flota sin ningún sentido en esa escena relativamente cotidiana y que parece desde luego pues, la representación de un fantasma, ¿no? Todavía hoy sigue siendo un enigma y están intentando explicar cuál es el sentido de esta imagen.
Ahí lo tenemos en primer plano. Y quiero que veáis esta, porque esta es impresionante. Son los guanginas australianos, que los más apasionados por el tema ufológico, pues dicen que son extraterrestres, que son los primeros creadores que llegan a la Tierra. Desde luego parece, ¿no? Porque tienen además esos cascos como escafandras. Sin embargo, para los guanginas y para los habitantes de esa zona de Australia, estas pinturas que tienen 5.000 años representan a los espíritus de sus antecesores, los seres que pusieron todo en la Tierra tal y como lo conocemos hoy. Si os fijáis, una vez más, en algunas imágenes se repite la estela, el fantasma terminando en esa especie de pico, no tiene pies, y que simplemente flota. Ellos además atribuyen a estos seres ciertas cualidades mágicas. Ellos creen que viven dentro de las rocas, que continúan allí sus espíritus. Algunos ven en esa zona del desierto de los guanginas, todavía ven en Kimberley algunas luces que pasan muy rápidamente, y están convencidos los aborígenes australianos de que son los fantasmas de los difuntos, de los antecesores que dejaron allí todo lo que estamos viendo, ¿no? Estas pinturas que son desde luego un misterio y que cada vez más están retrocediendo su datación en el tiempo. Hablamos de 5.000 años como fecha oficial, pero allí se han encontrado algunos restos pues de asentamientos que tienen más de 50.000 años, con lo cual es posible que dentro de un tiempo sepamos que estos seres que dejaron en la roca los aborígenes pues tienen mucho más tiempo. Hablan de esas cuencas vacías, de ese rostro pálido, casi como cadavérico, y dicen los aborígenes que quienes pintaron esto no les pusieron boca, porque estaban convencidos de que si no se les rendía el respeto que merecían, serían capaces de lanzar grandes tormentas, tornados, que terminarían asolando con las poblaciones aledañas. Y aquí tenemos una ya mucho más reciente. Esta sería siglo XIII, bueno, siglo VI, es siglo VI, aparece en el mosaico, es un mosaico bizantino en San Apolinar el Nuevo, en Rávena, y es la representación de la resurrección de Lázaro. Y claro, aquí vemos que ya empieza a aparecer el difunto con la mortaja o con esas ropas con las que se les ha enterrado, ¿no? Este quizá empezaría a ser un poco el origen de la sábana blanca, del fantasma que conocemos hoy, representado de esta manera, ¿no? Primero la resurrección de Lázaro, pero vamos a ver una que también es impresionante en las cantigas de Santa María de Alfonso X en el siglo XIII, que nos cuenta una historia. Esto es otra viñeta y quizá uno de los primeros relatos de fantasmas. Vamos a contar la historia. Aquí vemos a un grupo de personas jugando a los dados, es un grupo de amigos. De repente, uno de ellos, el protagonista de la escena, pierde y entonces maldice a la Virgen. Está en el centro de la imagen lanzando improperios porque ha perdido. Entonces, desde el cielo se le envía un castigo, que es un demonio que le abre las tripas y que lo deja muerto en ese lugar. Todo el mundo huye, despavorido, y la siguiente escena es la que a mí me impresiona, porque lo que vemos es esto. Vemos cómo el difunto se aparece a su padre, vuelve con esas ropas, también vemos que parece medio transparente, que se camufla casi con el fondo, y lo que pide es tener un entierro digno. Y una vez que el hombre tiene un entierro digno, el fantasma deja de aparecer. Y es la historia que se cuenta también constantemente, cuando el difunto no está bien enterrado, cuando el difunto quiere volver a reclamar algo, pues esto ya se viene representando desde la Edad Media. Y esa historia nos recuerda irremediablemente a la historia de Atenodoro de Tarso, que aproximadamente en el año 30 a.C., y esto aparece recogido en las cartas de Plinio el Joven, probablemente muchos conoceréis la historia. Es una historia griega. Atenodoro de Tarso compra una casa sospechosamente barata, nos recuerda mucho al caso de Amityville, ¿no? O a otros tantos casos donde alguien compra una casa demasiado barata y entonces le cuentan que es tan barata porque tiene un fantasma que cada noche sale de una pared y aterroriza a los testigos. Yo he cogido un texto de este libro, El Vesubio, los fantasmas y otras cartas, donde aparece recogido el testimonio de Plinio el Joven contando la historia, y fijaos qué descripción hace. Parece casi de un cuento gótico. Dice: en el silencio de la noche se oía un ruido, y si prestabas atención, primero se escuchaba el estrépito de unas cadenas a lo lejos, y luego, ya muy cerca, a continuación aparecía una imagen, un anciano consumido por la flacura y la podredumbre,
de larga blanca y cabello erizado. Llevaba grilletes en los pies y cadenas en las manos que agitaba y sacudía. Esa es la representación del fantasma de Atenodoro de Tarso, que en el siglo XIX después se representa, ¿no?, por un importante dibujante inglés. Esta historia, desde luego, pues también sería uno de los primeros relatos de fantasmas que parecen completamente modernos, ¿no?, y que hemos escuchado tantas veces de la mano de testigos y de gente que ha venido al programa Cuarto Milenio, por ejemplo, a contarnos historias que ahora vamos a escuchar. Pero fijaos, a mí esta historia me parece impresionante, es una de las que más me ha marcado en esta temporada de Cuarto Milenio, y en el fondo estaríamos hablando también del difunto que regresa y del miedo que genera en la sociedad que vive el regreso del muerto. Resulta que en Francia se llamaba revenants al muerto que regresaba. Agustín Calmet, el padre benedictino, pues cuenta ya, recoge varios casos del siglo XIV, XV, XVI, de los vampiros, revenants y difuntos que regresan. Él los engloba en el mismo saco porque en el fondo es lo mismo, es el muerto que no está bien enterrado o que ha muerto de una forma violenta y que entonces vuelve a la vida para pedir un digno entierro o para pedir ciertas cosas que le han quedado por hacer en vida. En teoría, los primeros vampiros, por lo menos los datados por Agustín Calmet, son del siglo XIII, siglo XII. Él habla, por ejemplo, de una historia que también aparece recogida por Geoffrey of Barton, un cronista de Irlanda, que cuenta cómo en el siglo XIII la localidad de Drake queda completamente desierta por la intervención de estos muertos que regresan. Él relata que de pronto dos vecinos a los que acababan de enterrar empiezan a ser vistos por la ciudad, por el pueblo, llevando sus ataúdes a rastras y llamando a las puertas y atacando a la gente. Entonces, los vecinos toman la drástica decisión de que haya dos personas, dos valientes jóvenes del pueblo, que vayan al cementerio, desentierren a estas personas que están causando el caos por todo el pueblo y terminen con esa pesadilla. Y así lo hacen. Estas dos personas van al cementerio una noche, le cortan la cabeza a estos difuntos y finalmente dicen que el miedo termina y dejan de morir personas en la localidad de Drake. Lo cierto es que ese pueblo quedó abandonado durante años, fue un pueblo muerto por la obra de estos revenants. Pero resulta que en España tenemos los primeros retornados, que serían del siglo VII aproximadamente, en las cuevas de Cantabria, en las cuevas de La Garma, Las Penas y Río Cueva. Son tumbas visigóticas que se encontraron dentro de cuevas. Fijaos, en esta época la gente ya enterraba en cementerios, ya se llevaban unas prácticas funerarias cotidianas y que reconocemos hoy en día todavía. Sin embargo, a los arqueólogos que excavaron ciertas cuevas en Cantabria les impresionó ver cómo en el fondo de algunas de ellas alguien había metido con total cuidado algunos cuerpos a los que tiempo después le habían quitado la cabeza, les habían machacado los cráneos y los habían quemado para prevenir de algo, lo que nos demuestra que tenían un auténtico miedo a esos personajes en concreto. ¿Por qué a ellos y no a otros? Es algo que todavía no sabemos, pero eran cuerpos muy determinados. Así que yo estuve allí, fui a esta cueva. Este es el acceso a la cueva de Las Penas. Tengo que deciros que la persona con la que iba, que es Roberto Ontañón, el director de Cuevas de Cantabria, días antes de ir a este lugar, yo le pregunto si tengo que llevar alguna ropa normal o tengo que llevar algo especial para entrar en este sitio. Y él me dice que no, no te preocupes, porque con unos vaquerillos de estos que vayas a tirar después, nos apañamos. Claro, cuando yo llego allí, bajo del coche, y veo que él abre el maletero y lo primero que saca es un traje de una pieza que se enfunda en él, un mono, unos guantes, un casco, y yo me veo ahí con unos vaqueros y una camisa, ¿no? Y claro, veo que todos los arqueólogos me miran con, este es un pringao, ¿no? Diciendo, una faena total. Y no me imaginaba lo que venía, porque lo que venía era, esa es la entrada de la cueva, había que entrar tumbado, poniéndote boca arriba y haciendo una especie de danza. Hay que ir dejándose caer por un conducto de escasos metros, la cara prácticamente va chocando con la roca que tenemos arriba, con ese conducto, y lo más impresionante es que en un momento determinado, son como unos 15 metros, 10 metros de descenso,
se hacen bastante largos. Yo no tengo miedo a los lugares estrechos, pero aún así, en esa cueva reconozco que sudé lo mío. Pues a lo que sí tengo cierto miedo son las arañas. Y entonces, claro, cuando de pronto veo que se movía algo por el techo de la cueva, me enciendo el frontal que yo llevaba en la frente y veo que toda la pared está plagada de arañas. Casi como en una escena de Indiana Jones, ¿no? Ahí están mis amigas, que eran de este calibre, y yo dije, tengo que hacerles una foto porque esto lo cuento y nadie me cree. Y desde luego fue tremendo, ¿no? Pero mereció la pena el descenso porque luego la cueva, por fortuna, se ensanchaba un poco, entramos a ese lugar y lo primero que vimos es una especie de muro que sellaba el acceso. Es decir, en las penas, quienes metieron allí 13 cuerpos, después de dejarlos allí habían garantizado que no iban a retornar, y lo hicieron sellando el acceso con una pared de piedra, para garantizar que nadie entraba a la cueva y para garantizar que nadie salía de esa cueva. Lo que nos contaban los arqueólogos también, allí tenemos a Roberto Ontañón y a uno de los arqueólogos que está todavía investigando en esta cueva, es que en ese lugar, que a ellos les está dando todavía sorpresas, habían machacado los cráneos de esos 12 miembros de la población que habían dejado allí, y no solo eso, sino que tiempo después habían regresado para esparcir trigo como una especie de ofrenda al difunto y habían vuelto para sellar el acceso. Todo eso prácticamente un año después de haberlos enterrado allí. Unas prácticas además muy metódicas que se llevaron a cabo en otras cuevas. Estos son huesos, por ejemplo, que se encuentran en ese sitio, y esas mismas prácticas, como decía, se llevan a cabo en otra cueva, que es la de Río Cueva. Aquí tenemos a la antropóloga forense que está analizando los huesos que se encontraron en esas cuevas, y ella relataba que además algo que le llama la atención es que no es gente que tuviera que morir de muerte natural. Esos huesos son de gente joven, de unos 20 a 30 años aproximadamente, que no tenían además rastro de haber muerto de forma dramática, digamos, y la teoría con la que están empezando a investigar en algunos países ya, que van mucho más avanzados en este territorio, es que quizá las epidemias, las muertes por epidemias, fueran las causantes de este tipo de creencias y de este tipo de prácticas. Es decir, cuando uno se contagia y empieza a contagiar a su vez a la comunidad, ellos creen que es el muerto que ha regresado para atormentarles por esa muerte trágica que ha tenido. Y por eso los alejan de la comunidad. Pero claro, cuando uno tiene en cuenta la cantidad de pestes o de muertes de este tipo que ha habido en España y en todo el mundo, ¿por qué solo son estos personajes contados prácticamente con los dedos de una mano los que aparecen en este tipo de enterramientos? Después encontraremos también en la cultura griega los aoroi, los muertos fuera de hora y otros tantos que también son sometidos a este tipo de prácticas. En algunos casos incluso en la vieja Roma se les clavaba a la tumba con unos clavos de hierro enormes que algunos se conservan todavía hoy y que son otra muestra de ese miedo a que el difunto regrese. Aquí tenemos algunos restos también. El cráneo carbonizado aparece en algunas bolsas que vemos aquí con más detalle. Y aquí vemos también un verdadero enigma dentro de esta escena, ¿no? Porque los arqueólogos encuentran los pequeños huesos de un feto que es enterrado también con la madre. Y entonces esto abre el lugar a diversas hipótesis que todavía se están barajando, como por ejemplo que quizá esta mujer fuera enterrada y dio a luz mientras estaba allí, es decir, que la enterraran viva. Quizá no llegó a dar a luz y los huesos del feto pues aparecen ahí dentro de la tumba. Todavía se está intentando saber algo más de estos personajes, de estos revenants, que serían, desde luego, de los más antiguos que tenemos en nuestra historia. Y este es el acceso a esa cueva que os decía, la segunda cueva, que es la de Río Cueva, donde me decían además, si tienes miedo a las arañas, prepárate porque esta es peor. Y por fortuna no fue así, parece que se habían ido, me habían dejado descanso. Se accede a ella por una zona que ellos llaman la gatera, porque es un acceso muy estrecho, es casi como lo que imaginamos una gatera en una puerta, pero de unos 3 metros aproximadamente. Por fortuna esta era mucho más breve, más fácil de recorrer, pero era más estrecha, con lo cual hay que imaginarse a estas personas en el siglo VII introduciendo allí
a 8 cadáveres, pues tuvo que ser bastante complicado. Por lo cual nos hace ver que este tipo de prácticas funerarias no se llevaban a cabo porque sí, tenían un sentido y estaban dentro de un marco muy concreto, ¿no? Y esta es la de uno de los cuerpos que está todavía hoy en la Garma, también es otro de estos revenants, lo que pasa es que sus huesos se han conservado allí y a este le machacaron el cráneo con algunas de las piedras que se encuentran por el interior de la cueva. Lo que quiero contaros ahora también es cómo, si os fijáis, estamos haciendo un recorrido histórico por la historia de los fantasmas, ¿no? Cómo se les representaba en la antigüedad, esos fantasmas y cómo las personas en el siglo VII intentaron alejarlos de la comunidad e intentaron evitar el retorno de estos personajes, pero quiero contaros algunas historias que a mí me han impresionado recientemente y que desde luego espero que a vosotros os interesen también. Aquí estamos viendo a José Miguel Aedo. Él durante 40 años aproximadamente fue inspector de la Archancha y él cuenta una historia que a nosotros nos dejó impresionados. Él relata que una noche, en torno al año 80 aproximadamente, él iba haciendo guardia con un compañero en el coche de la Archancha y recibe una llamada de los compañeros que le dicen que tienen que acudir rápidamente a un túnel porque acaban de dar el aviso de que han visto un fantasma en ese lugar. Claro, él piensa que es algún tipo de broma y que en el túnel de Ayurdín, que es donde se produce el supuesto encuentro, pues se encontrarán algún gamberro haciendo alguna tontería y pudiendo provocar algún accidente. Con lo cual ellos rápidamente van hacia ese lugar y entonces allí les ocurre algo que les marca y que voy a ver si puedo poneros para que lo escuchéis. Bueno, parece que vamos a tener problemas con el audio, pero bueno, no pasa nada, os lo cuento yo. Lo que él relata es que cuando está a punto de entrar en ese túnel de Ayurdín, lo que observan es una figura negra casi en la salida del túnel. Son las 2 de la madrugada y entonces ellos dice que sienten casi como un pálpito, como si intuyeran que aquello no es una persona disfrazada. Tal es así que ellos se acercan con el vehículo a unos 2 metros de esa figura y entonces sienten tal pánico que José Miguel Aedo llega a echar mano de su arma reglamentaria, sale del coche, el compañero pone las luces del vehículo, da las largas y en ese momento preciso la figura desaparece delante de los 2 testigos. Ellos se quedan impresionados sin saber qué es lo que puede haber ocurrido, peinan la zona rápidamente, está lloviendo y sin embargo no hay huellas de nadie en ese lugar, así que automáticamente suben al coche y ponen rumbo a la pareja que ha denunciado anteriormente, unos minutos antes, que allí habían visto un fantasma. Lo que se encuentran es a 2 personas paradas en un área de servicio, en un estado de shock, la mujer temblando, asustadísima, contando que habían visto una figura encapuchada en medio del túnel, que tuvieron que pegar un volantazo incluso porque habían estado a punto de atropellarla, que tenía los brazos en cruz y que sentían que aunque no veían rostro, aquella figura les estaba mirando, les estaba esperando. Así que se marchan de allí, llaman a la Archancha y allí se presenta esa patrulla. Ellos, claro, ven tan en shock a esta pareja que no quieren contarles que ellos también han visto lo mismo en ese mismo lugar. Así que se callan, intentan tranquilizarles y al día siguiente José Miguel Aedo regresa al lugar para intentar encontrar algún rastro o alguna zona por la que pudiera haber escapado esta figura. Sin embargo, él no encuentra absolutamente nada. Él no ve ni siquiera pisadas en la tierra ni ve nada de nada. Nosotros, Enrique Chazarra, mi compañero y yo, en el País Vasco, estuvimos allí, en esa zona, en el túnel de Ayurdín, y nosotros incluso para grabar tuvimos que subir a una loma muy cercana porque es imposible acceder a pie a esos túneles, de forma que bueno, es imposible, como digo, que nadie pudiera escaparse de allí, esconderse en ningún sitio y salir de ese lugar. Esta es una representación que hizo él, que hizo el testigo, de esa figura que ve en mitad del túnel y que desde luego todavía hoy no ha podido olvidar. Tiempo después de emitir esto en el programa, en Cuarto Milenio, nos llegaron algunos casos de gente que decía que cazando por la zona, en una ermita muy cercana, en ese mismo monte y a plena luz del día, se habían encontrado con la misma figura. Casualidad o no, nosotros estuvimos indagando en la historia de esa zona,
en ese lugar porque otras veces ha ocurrido. Donde hay apariciones de este tipo resulta que coincide después con visiones, las visiones fantasmales coinciden con accidentes tremendos que han ocurrido tiempo atrás. De hecho, recuerdo un caso del que tenemos incluso un parte de la Guardia Civil, porque se denunció ante la Guardia Civil, unos jóvenes que dicen que en mitad de una carretera ven una figura negra y cuando vuelven allí al día siguiente ven una cruz de un agente de ese pueblo de Jadraque que ha muerto en un accidente de tráfico. Yo estuve también en ese lugar con el Guardia Civil que nos acompañó porque él había recibido la llamada de los testigos y estaba impresionado. Y aquí también, una vez más, se repite ese patrón, el de accidentes aparatosos, trágicos, y después la visión de este tipo de figuras. Allí incluso se han vivido pues, intentos de emboscada a guardias civiles o a personas durante la época de ETA, pues hubo noticias de cómo habían intentado detonar un coche bomba en ese lugar. Aquí tenemos a Jesús Reyri Rey, que es otra de esas personas que nos abrió la veda a un tipo de testimonios que eran más habituales de lo que nosotros creíamos. Él es periodista, es escritor, tiene varios premios literarios, en Galicia y en La Coruña es una voz reconocida, de reconocido prestigio, pero que como vemos con Jean-Claude al principio de esta charla, cuando cuenta la vivencia que a él le ocurre, pues bueno, la gente empieza a intentar silenciarle, a decirle que estas cosas no pasan, que habrá sido una imaginación suya, pero él nos relata cómo un día, bajando por esta calle, él había quedado a tomar un café con un amigo por la mañana, a mediodía, estaba con el amigo en el bar, y cuando regresa, se encuentra con otro amigo, se quedan a hablar en este lugar exacto que estamos viendo, en mitad de la calle, y entonces ve pasar, muy cerca de él, a un amigo de toda la vida al que hacía meses que no veía. Entonces él le saluda con la mano, el compañero que está con Jesús le saluda también con la mano, ambos ven a esa persona, entonces todo transcurre de forma normal hasta que un mes después, esto ocurre en julio, en una feria del libro, va un amigo de Jesús a verle y le cuenta a Jesús, bueno, ¿sabes a quién vi el otro día? Vi hace escasos días, pues vi a nuestro amigo al que hacía tanto tiempo que yo no veía. Y entonces el amigo que va a verle se queda impresionado y le dice, bueno, es imposible que lo hayas visto hace un mes. Y le dice, no, no, lo vi hace un mes, lo vi bajar por mi calle, conmigo estaba tal compañero y también lo vio. Y él le dice, es imposible porque él murió hace 2 meses, lo incineramos hace tiempo y entonces, por las fechas que tú me estás describiendo, no puede ser porque él ya había fallecido. Claro, Jesús se queda impresionado y lo primero que hace es ir a chequear si podría haber sido algún tipo de error suyo, alguna confusión de fechas, que puede ser más o menos habitual. Al principio él piensa que esa puede ser la causa, que habrá sido algún error suyo, pero cuando revisa el correo electrónico, que aquí lo tenemos, con el que queda con el amigo de esa mañana para tomar un café, vemos que es 25 de julio del año 2008 y el amigo había fallecido días antes de esa fecha. Esta es la prueba para él inequívoca de que es el día 24 cuando quedan en un café para verse. Con lo cual, nadie sabe muy bien qué es lo que ha ocurrido ahí, ni por qué el difunto acude y simplemente le saluda, ¿no? Pasa por delante, le saluda como si fuera lo más normal del mundo y se marcha. Él lo ha intentado interpretar de diversas maneras. Dice que quizá por la condición de escritor, pues esa persona quiso que él tuviera esta experiencia para que después la transmitiera a la gente y hacerles partícipes de todo esto, ¿no? Pero lo cierto es que ese tipo de experiencias es muy habitual, más habitual de lo que creemos, el que una persona se encuentre con un amigo al que hace tiempo que no ha visto y después sepa que ese amigo ha fallecido. Resulta que el antropólogo José Luis Cardero habla de los intersignos y de ese tipo de visiones como algo que se repite también a lo largo de la historia en diferentes escritos. No solo eso, sino que nosotros pudimos hablar con otras personas, por ejemplo en Chile, a las que le habían ocurrido exactamente lo mismo, habían tenido ese tipo de visiones de amigos que habían fallecido tiempo atrás. Este es un caso impresionante, es una pena que no podamos escucharlo, luego intentaremos ver si podemos, pero esta mujer es Rosa Rodero. Su marido es José Bagoicoechea, el 22 de noviembre del año 93 él es ertzaina, y en noviembre del año 93 él se marcha con el coche y cuando para en un semáforo una persona del comando ETA se le acerca y le pega 2 tiros en la cabeza.
El hombre tarda además varios días en morir, es algo demasiado traumático, y Rosa cuenta que tiempo después de la muerte de su marido, ella escucha una noche cuando está en el dormitorio, escucha que alguien abre la puerta de su casa, de la misma forma en que lo hacía su marido, escucha cómo cierran la puerta, escucha cómo deja las llaves, y de pronto su marido abre la puerta y entra en la habitación. Y ella lo ve perfectamente, con total nitidez, hasta tal punto que llega a hablar con él, y transcurre pues, una charla entre ellos, hablan de cosas cotidianas, cómo te ha ido el día, y hay un momento en el que ella vuelve a verlo tiempo después, y ella llega a reprocharle por qué nos has abandonado y por qué te has ido. Y Rosa cuenta cómo su marido le dice que bueno, es que tenía que ser así, es que yo me tenía que ir, pero os estoy cuidando todavía. Y Rosa cuenta cómo su marido es una especie de ángel de la guarda que cuida de ella y que ella lo siente todavía hoy, ¿no? Tantos años después de su muerte. Es uno de tantos casos de gente que también en situaciones dramáticas dice que siente, ¿no?, cómo estos familiares siguen ahí. Oliver Sacks, el famoso doctor, habló de esto como alucinaciones de duelo. Quizá después de una muerte traumática es posible que una persona pueda imaginarse este tipo de cosas. Pero claro, en el caso de Rosa, además, ella cuenta que su marido llega a darle datos. Cuando ella tiene una duda, no sabe qué hacer, no sabe cómo enfocar un problema, pues su marido le aporta la solución y le dice, bueno, pues puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, y ella siempre que ha tomado esas decisiones dice que han sido las correctas, ¿no? Con lo cual, aquí se abriría también una grieta en esa explicación racional de las alucinaciones de duelo, porque el propio Oliver Sacks, en su libro Alucinaciones, que os recomiendo, es en la editorial Anagrama, y es fantástico porque él intenta interpretar este tipo de fenómenos paranormales desde el punto de vista de la psicología, de los efectos que pueden producir las medicaciones, pero él mismo, como buen médico y como buen científico que es, deja abierta la duda en determinadas circunstancias, ¿no? Él cuenta en el libro, por ejemplo, el caso de su amiga Liz, que dice que está a punto de suicidarse, se va a tomar unas pastillas, está en una depresión profunda y de repente escucha una voz que le dice no lo hagas. Ella se queda parada, no sabe de dónde procede esa voz, cree que ha sido una alucinación y cuando está a punto de volver a ingerir esas pastillas vuelve a escuchar esa voz, esta vez con más ímpetu, que le dice no lo hagas. Y entonces se queda mirando a un punto de la habitación y dice que ve aparecer una especie de neblina, una figura que ella no reconoce, pero que le llena de paz. Y entonces esta figura le dice, ya has tocado fondo y a partir de ahora todo lo que venga será mejor, ya no puedes sentir más dolor, todo lo que viene ahora es positivo, no lo hagas. Y la visión es tan fuerte que Liz deja las pastillas y decide vivir, estando a escasos segundos de optar por la muerte y por el suicidio. Y de pronto esta mujer siente que si es una alucinación le ha salvado la vida. Y hay decenas de casos de alucinaciones que salvan vidas, de eso que llaman el tercer hombre, ¿no? Y de personas que en situaciones límite de repente han visto como quizá una parte de ellos mismos se desdobla o como aparece allí lo que llaman el espíritu de la montaña, ¿no? Tuvimos también al alpinista Carlos Pauner, que nos hablaba de cómo salva su vida haciendo caso a unas figuras que van guiándole por el camino cuando ya lo tiene todo perdido, cuando ya en mitad de la nieve no encuentra el camino, cuando han pasado varios días, está deshidratado, tiene hambre y está a punto de tirar la toalla. Entonces surgen esas figuras que le indican por dónde tiene que ir. Y da la sensación de que en situaciones límite aparecen estas figuras. Claro, entonces surge la pregunta de por qué no pasa siempre, por qué no aparecen siempre en todos los momentos. Pues esa sería otra de las grandes dudas que quedan ahí y que no sabemos responder. Este es un caso también de los que nos gustan, que nos encantan y que al grupo EPTA le apasionan, y de hecho estuvimos a punto de ir con ellas, pero en el último momento el Ayuntamiento de Marbella nos tiró atrás toda la historia. Ya estaba todo preparado, porque en el Cortijo Miraflores de Marbella cuentan que desde su construcción, en 1900 aproximadamente, sufre un terrible incendio. No se sabe si allí perece la familia que vive, porque apenas hay referencias en la prensa, pero diferentes personas y trabajadores de ese lugar, que es un lugar que se utiliza como un espacio de cultura, pues han vivido fenómenos extraños. Uno de ellos, Germán Borrachero, que fue el director durante unos años, relata que una noche, cuando ya ha cerrado todas las puertas, cuando está apagando las luces, ve tras de él una figura que se mueve. Y cuando él se gira, ve una niña vestida de blanco que corre por uno de los pasillos. El hombre va detrás de ella y ve que es una niña vestida de comunión, con un traje antiguo,
y que prácticamente se pierde detrás de un muro, de una manera imposible. Él se queda impresionado, se queda aterrorizado ante esa visión que desde luego él no sabe explicar, no es algo cotidiano que le pase a menudo, y cuenta esa anécdota a algunas personas. Y eso sirve, como ocurre tantas otras veces, para que aparezcan otros testigos y cuenten historias muy parecidas en ese lugar. Allí hablan, por ejemplo, de libros desplazados del lugar, libros que vuelan en la zona de la biblioteca, de unas cadenas que nosotros, unos cables de acero, que aparecen, bueno, este es nuestro compañero José Alberto grabando el lugar, grabando el cortijo por fuera, porque el Ayuntamiento de Marbella nos dijeron literalmente que bastante tenían con la corrupción y con otros problemas como para encima hablar de fantasmas, ¿no? Y yo pensé, peor los fantasmas de carne y hueso que estos que tenéis aquí. Pero bueno, aún así pudimos entrar y desde luego es un sitio que conserva esa antigüedad, ¿no?, en la estructura, en algunas zonas que se han conservado. La historia, como veis, llegó a aparecer en las portadas de los medios locales, la niña fantasma del cortijo, porque incluso hubo ciertas personas que vivieron escenas tremendas. Allí localizamos a un testigo que nos contaba cómo un día acude a dar una charla desde Madrid, una charla sobre termitas en ese sitio, y entonces aparece una persona del cortijo, un trabajador del ayuntamiento, que se ofrece a acompañarle y a enseñarle el cortijo. Cuando el cortijo está en total soledad, a mediodía, van por los pasillos andando y de repente ve cómo el hombre que va con él, el científico de Madrid, se empieza a sentir mal, se empieza a agobiar, empieza a decir algo incoherente entre lo que solo entiende una niña, y de pronto ese hombre cae desplomado al suelo. Y es entonces cuando el testigo al que nosotros localizamos, que es quien acompañaba a este científico, el trabajador del ayuntamiento, dice que ve a su lado una niña vestida con un traje de comunión y que está mirando la escena. Y entonces él le dice, pero niña, intenta pedir ayuda, pide ayuda a alguien, y cuando va a tocarla, su mano traspasa esa figura como si fuera algo inconsistente, como un espectro que estaba allí. Y esa figura desaparece, y este hombre se queda impresionado. Y desde luego es uno de los casos que a mí más me marca también, porque este testigo era tal el impacto que había producido esa visión en su vida, que estaba incluso yendo a psicólogos años después, porque en su familia había un total rechazo. Cada vez que contaba eso, le decían que estaba loco, que aquello era imposible, que no podía ser. Y sin embargo, él cada noche, después de esa visión, hasta unos meses después, era incapaz de dormir. Dice que necesitaba tener las luces encendidas porque aquello le impresiona sobremanera. Claro, no es alguien que ve una sombra por el rabillo del ojo, es alguien que llega a tocar a esa figura y eso le desestabiliza y le rompe todos los esquemas que tiene esta persona. Y desde luego no fue el único que contaba estas historias. Y aquí quiero hablaros de un fenómeno rarísimo, pero que curiosamente a raíz de un testimonio yo he descubierto y me ha fascinado, porque resulta que desde los años 70 se ha investigado en este campo. Fijaos, decían cuando apareció en Cuarto Milenio que parecía mi hermano. Y es un amigo de toda la vida, de prácticamente cuando teníamos 7, 8 años, íbamos al colegio juntos, y eso que dicen, ¿no?, de que a veces debe haber un contagio, ¿no?, o no sabemos qué debe ser esto. Pero somos amigos de toda la vida, y el verano pasado estábamos de vacaciones juntos, y él me relata que a él le había ocurrido algo muy extraño que no se había atrevido a contarnos nunca, porque sabía que como me lo contara lo iba a llevar de cabeza a Cuarto Milenio. Y así fue, acabé llevándolo de cabeza. Pero lo que él me cuenta es impresionante. Él dice que estaba en su casa, eran las 2 de la madrugada aproximadamente, y le despierta entonces el sonido del teléfono. Él acude a coger esa llamada, pregunta quién es, y lo que escucha es una voz de una mujer como perdida, de una mujer anciana, diciéndole ¿quién es? ¿Quién es? Y mi amigo a las 2 de la mañana le pregunta, no, ¿quién es usted? ¿Qué ha llamado usted? ¿Me ha despertado? ¿Quién es usted? Y esa voz simplemente se limita a repetir una y otra vez, ¿quién es? ¿Quién es usted? Usted me ha llamado a mí. Entonces mi amigo cuelga el teléfono, pero a la mañana siguiente la madre de mi amigo revisa ese teléfono, un domo que conserva las llamadas, los números, y entonces ve la llamada de este teléfono. Resulta que es un prefijo de Asturias, de un número de Asturias, y ella piensa que la única persona que conoce de Asturias es una anciana a la que no ve desde el verano anterior, una mujer que conoce de toda la vida, con lo cual devuelve la llamada y se lo coge esta misma mujer. Esto ocurre por la mañana, y le pregunta quién es.
Esta mujer repite como si estuviera perdida: ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Parece que está desnortada y la madre de mi amigo cuelga el teléfono. Y entonces directamente decide llamar a la hija de esta mujer mayor. Y la hija se queda estupefacta cuando le dice: mire, es que anoche llamó su madre a mi casa, habló con mi hijo y ahora la he llamado yo y no sabe quién soy, no sé si le pasa algo. Y esta mujer le dice que a su madre la acaban de enterrar esa misma mañana porque murió de un infarto un poco tiempo atrás y que era imposible que su madre hubiera llamado por teléfono. Además, esta mujer tenía ciertos problemas y era incapaz de marcar un número porque no lo recordaba, ¿no? Con lo cual ya solo ese hecho les hizo pues pensar que estaba ocurriendo algo extraño. Cuando le comunican la muerte de esta mujer, pues imaginaos el impacto tanto de Jesús, de mi amigo, como de su madre. Y descubrí que Scott Rogo, el mítico investigador, había escrito ya un libro en los años 70 que hablaba precisamente de esto, de llamadas del más allá, de gente que tiempo después de la pérdida de un familiar recibía su llamada por teléfono. Si a alguien le interesa, este libro se editó en Argentina, es complicado de encontrar en español, muy complicado, pero en inglés sí que es bastante fácil de encontrar. Y él hace una cosa que me parece interesantísima y que nosotros todavía hoy hacemos de vez en cuando. Cuando te llega un caso extraño es muy complicado analizarlo, hay que analizarlo como un caso concreto. Pero cuando te llegan 10, 20, 30 casos idénticos, entonces tú ya puedes empezar a indagar en los patrones que se repiten, en cosas que ocurren, en porcentajes, y eso es interesantísimo. Y Scott Rogo, al recoger decenas y decenas y decenas de casos similares, habla de un catálogo, podemos decir, de llamadas. Él habla primero de las llamadas de crisis, las que se reciben en las primeras 24 horas de la muerte de la persona. Dice que son las más habituales, en un 27% de los casos ocurre así. Nada más fallecer la persona se produce esa llamada. Nosotros en Cuarto Milenio recibimos pues una veintena de casos, cuando emitimos estos casos que estamos contando ahora, de gente que había recibido estas llamadas y que era absolutamente más cotidiano de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Fue otro de esos impactos que nos dejan sobrecogidos y que nos dejan sorprendidos. Después habla de llamadas post-mortem que se producen 7 días después de la muerte, y estas son también relativamente habituales. Lo que ocurre es que entre los 7 y los 30 días Scott Rogo no recoge ningún caso, es decir, entre la primera semana y el primer mes ya no se producen ese tipo de llamadas. Es como si fuera algo puntual cuando se cumple una fecha o en momentos muy concretos. Después están las llamadas a los 30 días y después otro fenómeno muy curioso que detecta Scott Rogo es que 6 meses después de la muerte de la persona vuelven a producirse esas llamadas. De hecho, son el segundo porcentaje más alto, el 22% de los casos se producen 6 meses después de la muerte. Y él habla además, y eso es curioso, porque nosotros también en los casos que recogimos se repetía. Las voces son voces desnortadas, son voces como de gente perdida, que no sabe muy bien lo que ocurre, que no suelen transmitir un mensaje concreto, a veces sí, a veces el famoso estoy bien, pues resulta que hemos recogido casos así, pero a veces son voces perdidas, como decía. No solo eso, sino que gran parte de los testigos no son familiares directos, y eso es algo que también descoloca mucho a los testigos. Es gente que no tiene un trato directo con la persona, y es, claro, si se te aparece un fallecido, ¿por qué no ocurre a un familiar directo? Claro, no, ocurre a los amigos o a gente con la que no tiene mucho trato. No sabemos por qué, pero en los casos que hemos recogido es así, igual que ocurría con Jesús Reiriz cuando se encuentra con un amigo fallecido en la calle, ¿no? ¿Por qué no es la pregunta que él decía, ¿por qué no se le aparece a los familiares y se me aparece a mí? Y este es otro de los casos que a nosotros nos llegó, que es el de Adela Caballero. Ella es una mujer que trabaja como telefonista, vendiendo ciertos servicios de internet, de ADSL, y le tocaba hacer una especie de un trabajo llamando por la costa cantábrica. Llama a una casa, lo coge un chaval, un joven, le dice que se llama Rubén, y entonces le dice, bueno, Rubén, ¿está por casa tu madre? Y le dice, no, en este momento no está. Y entonces ella le dice, bueno, quería llamar para ofreceros un servicio ADSL, pero si en este momento no está, volveré a llamar más tarde. Y entonces él le dice, vale, llama más tarde, llama otro día. Y entonces cuelga el teléfono. Y un mes después, porque Adela tiene que coger una baja por una enfermedad, Adela vuelve al trabajo y revisando las notas en el cuaderno del trabajo por hacer, descubre esta llamada que había hecho.
con lo cual vuelve a marcar el teléfono y se lo coge una mujer mayor. Y entonces Adela le cuenta, bueno, mire, soy una operadora, trabajo para este servicio de ADSL y hace un mes aproximadamente hablé con su hijo. Esta mujer se queda con un silencio tremendo, como si lo hubiera ofendido, decía Adela, y entonces le dice, ¿cómo que con mi hijo? Y dice, sí, hablé con su hijo el mes pasado para ofrecerle este servicio. Y le dice, yo no tengo ningún hijo. Y entonces le dice, bueno, pues algún chaval joven que vive en su casa. Y dice, no, yo vivo sola, señora. Y entonces se queda muy ofendida y le dice, mire, mi familia siempre se ha dedicado al mar y yo, el único hijo que he tenido, lo perdí hace un año en el mar. Igual que mi marido, igual que toda mi familia. Y entonces Adela le pide disculpas, se queda, bueno, pues no sé, habrá sido algún tipo de error, disculpe señora, y dice que entonces atisba a preguntarle por curiosidad cómo se llamaba su hijo. Y entonces ella le dice que su hijo se llamaba Rubén, exactamente como se había identificado el chico un mes antes. Adela no llega a decirle nada, no quiere decirle nada, pero ella no cree que se pueda tratar de ningún tipo de broma macabra, porque esta mujer se había quedado además bastante enfadada después de lo que ella había considerado, ¿no?, que había sido una ofensa por hablar de un hijo que había fallecido en el mar. Pero se cumplía exactamente un año de la muerte de ese chico. De hecho, la madre se lo dice, justo ahora se cumple el primer aniversario de la muerte de mi hijo. Y es otro de esos casos extrañísimos que no sabemos muy bien cómo explicar, ¿no? Pero aquí tenemos, vamos a ir terminando, pero quiero contaros muy brevemente los casos de documentos oficiales, porque a veces las fuerzas de seguridad del Estado han dejado plasmado por escrito, con ese membrete de la Guardia Civil, por ejemplo, pues fenómenos paranormales en diferentes lugares, historias de fenómenos paranormales. Y este relato que tenemos aquí sería muy largo de leer, pero lo que cuentan básicamente es que en el hospital de Mahón, en el Hospital Virgen del Toro, un hospital abandonado, estaba siendo vigilado por una empresa privada y de pronto los vigilantes de la empresa llaman aterrorizados a las autoridades porque dicen que están pasando cosas raras, que se están moviendo objetos en diferentes plantas y que incluso han visto lo que parecía una figura a través de unos cristales. Entonces se persona allí la Guardia Civil con unos perros adiestrados para buscar personas, dicen que van subiendo por las diferentes plantas y cuando llegan a la 8ª planta lo que observan es que cuando se abren las puertas del ascensor el perro se queda asustado, no quiere salir, incluso intentan que salga y no hay manera, y en un momento determinado ven una figura blanca al final de un pasillo que está mirándoles. Le piden que se identifique, esa figura no dice nada, uno de ellos incluso llega a sacar su arma también reglamentaria, y esa figura se pierde por el final de un pasillo. Cuando la pareja de la Guardia Civil echa a correr detrás de esa mujer, descubren que no hay ninguna salida, que todas las ventanas están selladas, que todos los accesos están sellados y sin embargo allí no hay nadie. Aquella figura no está, desaparece de pronto en mitad de ese pasillo. Y todo eso queda plasmado en un informe oficial de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de la Guardia Civil, contando toda la experiencia que viven esos miembros de seguridad, ¿no? Nosotros pudimos incluso entrevistar a algunos de ellos y recordaban perfectamente todo esto. Y estos son casos que antes mencionaba un poco por encima, pero son denuncias a la Guardia Civil de gente que una noche, yendo con su coche por alguna carretera solitaria, de pronto les sale al paso alguna figura. Hablan, por ejemplo, en la carretera de Alcalá Meco, en la cárcel de Alcalá Meco, muy cerca, de una figura con un sombrero, vestida con un abrigo negro largo hasta los pies y que parece casi de otra época. Y cuando se bajan del coche para auxiliar a esa persona, resulta que allí no hay absolutamente nadie, que la figura ha desaparecido delante de ellos. Y eso aparece recogido en algunas denuncias. Ya digo que estos son solo algunos casos denunciados, pero hay muchísimos más. Y de hecho, nosotros tenemos contacto con un buen amigo de la Guardia Civil que de vez en cuando nos sondea en los archivos de la Guardia Civil, nos busca este tipo de cosas y nos pasa información interesantísima. Incluso en el camping Los Alfaques, al que yo dediqué un libro, que estuve con Paloma también allí y que investigamos en ese lugar, resulta que la Guardia Civil hablaba de los niños del cubo y lo conocían perfectamente porque en ese lugar donde en el año 72 se produce un terrible accidente, un camión cisterna hace explosión a las puertas de un camping y mueren 215 personas de una forma terrible, pues resulta que la Guardia Civil, haciendo vigilancias hoy en ese lugar, dicen que todavía ven a niños corriendo por la playa en pleno invierno vestidos con bañadores, que han llegado a ver una madre y un niño también andando en bañador en el mes de febrero
por ese lugar, que cuando lo comentan a las autoridades y a los altos cargos, ellos les dicen que conocen esas historias, pero que es mejor que callen y que no cuenten todo eso, porque entonces habrá que destinarles, incluso se les amenaza con destinarles a otros lugares, y desde luego no son historias como para andar bromeando, ¿no?, con este tipo de cosas. Yo recogí, pues, del caso de los alfaques, más de 30 testigos de diferentes ámbitos, médicos, había cirujanos, había gente de la política muy importante que Paloma pudo conocer allí, y bueno, la experiencia de Paloma en el camping Los Alfaques daría para otra charla, desde luego. Aquí tenemos, bueno, algunos detalles de esas denuncias, y bueno, pues desde luego es de estas cosas que impresionan, ¿no?, cuando te encuentras con que la propia Guardia Civil, la gente que vela por nuestra seguridad, también ha recibido denuncias, y no solo eso, sino que ha vivido cosas extrañas. Para mí, este breve repaso que yo quería hacer con vosotros, son las cosas que yo he ido recopilando y que desde luego me han ido ir volcándome, como decía al principio, ¿no?, del escepticismo a creer en que realmente puede existir algo. Aquí están estas pruebas de las fuerzas de seguridad, están las voces de los testigos, están las representaciones en el arte como figuras que ya estaban ahí acompañándonos desde el principio de los tiempos, y están pues todos estos casos que hemos recogido y que yo quería contaros a vosotros para que sepáis por qué he pasado de ser una persona pues que con cierto interés y que quería buscar un poco todo esto, ha acabado creyendo que realmente puede haber algo que se nos escapa, que existe y que aunque no lo veamos, pues convive con nosotros, y de vez en cuando esa realidad quiere, pues se deja manifestar. Muchísimas gracias por haber venido. Y ahora, no sé si queréis preguntas, si queréis alguna cosa, si queréis que discutamos alguna... Así yo bebo agua. ¿Aquí? ¿Este? ¿No? O si no... Que grite, que grite. Quiero contar un caso. Un amigo mío, el padre japonés, vivieron en la casa el abuelo japonés y la abuela navarra. Y el abuelo se trae de un pueblo de Navarra, perdido en la montaña, se trae una cómoda a su casa en Madrid. Y esa cómoda tuvo un defecto. Se abren cajones, se apagan luces, y un día estaban en la habitación de al lado y vi que encima de la cómoda había una copa azul, ping, 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 ¿vale? Ni copa, ni tenedor, ni gaitas, y aquello seguía sonando. Cogieron la copa y sacaron la luz de la barra, ¿no? Pues bastante típico, ¿verdad? El que haya un objeto efectivamente asociado. Yo recuerdo un caso precioso que también fue en Álava, donde una familia estaba un poco asustada porque tenían un traje carlista con el que había muerto además el familiar, lo llevaba puesto cuando muere, y tenían el traje carlista en una vitrina. Y entonces contaban los familiares que en esa casa del pueblo, todas las noches escuchaban unos pasos que empezaban en la planta de abajo, que iban subiendo poco a poco y que se perdían en el traje carlista, que llegaban directamente a esa vitrina y ahí quedaban esos pasos. Y una noche incluso el hombre, el dueño de la casa, llega a salir en mitad de la madrugada para ir al servicio, y entonces ve una sombra blanca que se le va acercando y que lo atraviesa. Y él dice que siente un frío tremendo cuando lo atraviesa esta figura, ¿no? Y ellos están convencidos de que es el familiar, el dueño del traje. Sí, sí. Es que guardar un traje no. ¿Qué pasa? ¿Que no saben que están muertos? Ahí tendría que subir Paloma, yo creo. Cuéntalo. Yo las teorías que tengo, por lo que además buenamente he hablado con Paloma, con Sol, con Piedi, con todo lo que les he escuchado y con los testigos, es realmente gente que no sabe que ha fallecido, gente que ha perdido la vida de forma traumática cuando no tenía que perderla, por lo menos en los casos que yo he recogido, ¿no? Siempre son casos de gente con muertes a destiempo, que incluso cuando les ven están haciendo su vida cotidiana, yendo a un lugar, yendo a la cocina, o algo que él hacía mucho en vida, pues los vuelven a ver de esa forma. Efectivamente es como si esa persona no supiera que ha muerto,
o quizá lo supiera, pero todavía quiere hacer cosas en vida, ¿no? Sí. Tenemos un caso precioso con Paloma también, en un pueblo de Córdoba, donde lo que se aparecía era un monje, un hombre de iglesia, le dicen a Paloma, un hombre de iglesia, y resulta que ese hombre de iglesia, tiempo después, acudiendo a los archivos, lo que descubrimos es que allí había vivido un cura que no quería abandonar la casa, nadie sabía muy bien por qué, cuando hubo una desamortización en el siglo XIX, y entonces, tiempo después, cuando ya consiguen echar al cura y tiran abajo la casa, descubren que había un tesoro escondido en la parte del ático. Y entonces este cura estaba encabezonado con que no quería abandonar el lugar porque quería guardar el tesoro, ¿no? Y por eso yo creo que ni Paloma consiguió echarle, porque... No se fue. No se fue, ¿verdad? No se fue. Dijo que tenía un asunto pendiente. Eso dijo, y que no se iba. No, y ahí se quedó. Consiguió por lo menos, había una tía con ellos, también estaba el monje y había una tía que también tenía bastante mal humor, y la tía sí que se fue. La tía se fue. Bueno, eso fue precioso, porque la tía de los habitantes de la casa... A ver, me voy a poner aquí por ahí. La señora que yo vi en un dormitorio muy grande, en una esquina, al lado de una ventana, pues había una señora. Y entonces una señora bastante gorda y feísima. Y entonces uno de los dueños de la casa me dice, ¿y cómo la ves? Y se me ocurrió decir, pues es una señora de poco pelo y muchos dientes. Y entonces todos a coro dijeron, la tía Engracia. La identificaron a la señora. Bueno, pues la tía Engracia estaba allí, al lado de la ventana, no se quería ir. Estaba ella muy bien, no se quería ir. Y entonces yo pensé, hay que traer a alguien para que se la lleve. O sea, un ser querido para que se la lleve. Y me dijeron, bueno, su marido, claro, está muerto. Y la quería mucho. Y pues, seguro. Bueno, y entonces... Eso no es siempre tan seguro. Cada lío. No, veréis la historia, claro, era estupenda. Entonces, pues nada, yo llamo al marido, llamo al señor, y aparece un señor guapo, estupendo, pero con un pintón bárbaro, y además yo ya veo que él iba al casino todos los días puestísimo, la otra no salía de casa nunca, muy Andalucía, ¿eh? Bueno, perdón si hay andaluces, pero esto era antes. Y entonces, bueno, ya el señor viene, y hablo yo con el señor, y resulta que el señor se la lleva muy contento. Y entonces yo les digo, bueno, ¿cómo era el marido de la tía Engracia? Y me cuentan, porque esto era de los años 40 o 30 y tantos, o sea que no era tan lejos, ¿no? El de Iglesia era más lejos, del 19, 1813, sí, me acuerdo que estaba en la pared. Sí. Bueno, y me cuenta, ¿cómo? Que ya no me acuerdo cómo se llama, fulanito, bueno, fulanito era lo más. Era un señorito de Córdoba, era veterinario, había montado ahí en el pueblo una consulta, era pues el señorito de Córdoba, estupendo. Y yo decía, bueno, ¿y cómo se ha casado con la tía Engracia? Y me contestan, es que era la más rica del pueblo. Enamoradísimo. Pero se la llevó. Se la llevó. Se la llevó. Si es que podía haberse negado a llevársela. Uy, se la llevó. Con todo el derecho. Por eso te digo. Luego hay que llamar al amante que mucho. Luego llamas al amante que suele traer mejor cuenta. A nosotros nos trae una cuenta bárbara. Funciona de maravilla. O sea, que el son como amante los o el amante. hijos, ¿no? Pero comprenderéis que la tía Engracia de amante es poco. Es que con los dientes y el poco pelo la pobre no podía sacudir al amante. Mucho diente y así. Imposible. ¿Habéis tenido algún encuentro con seres de luz o seres de otra dimensión que no sean pues como nosotros que volvemos porque hemos dejado el cuerpo? Pues a mí me ocurre, el único encuentro que yo he tenido que realmente sé que fue algo extraño y por mí pongo la mano en el fuego, ¿no? Ocurrió en Belchite y fue precisamente ahí más o menos donde yo conocí personalmente a Paloma. Belchite, este pueblo donde en el año 37 la guerra civil acaba con miles de personas, una auténtica tragedia, y todavía hoy, desde los años 80, con Carlos Baudán y gente que ha ido allí, dicen que se escuchan todavía voces, sonidos de aviones, de la guerra civil, bombardeos, disparos, y nosotros pasamos allí una noche, y yo me quedo solo en una iglesia, en la iglesia de San Martín, decido quedarme allí a solas, con una cámara,
para estar unos 20 minutos e intentar palpar un poco el ambiente y ver si el lugar ayuda a sugestionar. Un poco la idea del plan era ese, no que ocurriera absolutamente nada. Sin embargo, estábamos con Iker, Carmen, parte del equipo, ellos cogen unos walkies y se marchan unos metros más allá para tener controlado el acceso a la iglesia, pero también ver pues que no hay absolutamente nadie, ¿no? Y sobre todo no interferir con el sonido y con sus luces. Y entonces a las 2:15, unos 10 minutos así de estar a solas, yo empiezo a escuchar unos pasos clarísimos delante de mí, unos pasos pequeñitos que yo identifico como pasos de niño. Tú sabes muy bien cuando en un sitio que además el suelo era como de piedra, cómo son las pisadas de un animal y cómo son las pisadas de un zapato, que transmite además cierto eco y que tiene una fuerza diferente, ¿no? Y yo recuerdo que estando a solas en ese lugar, de pronto empiezo a escuchar esos pasos y yo pregunto ¿quién es? Y esos pasos se paran y al cabo de unos segundos vuelven otra vez y vuelvo a preguntar ¿hay alguien aquí? Y entonces esos pasos se paran y vuelvo a preguntar, a quedarme a solas callado y entonces otra vez los pasos vuelven a reanudarse. Y entonces yo ya pienso que allí hay alguien, seguro. Pero hay un momento determinado en que por la propia puerta de entrada yo veo una especie de luz, pero como de vela, una luz de vela, como una luz más cálida de lo normal, una luz que incluso se mueve, pequeñita, y detrás de esa luz yo llego a atisbar una sombra, perfectísimamente. Además que estoy completamente seguro de que aquello no fue una imaginación, ni fue... o sea, que yo estaba viendo perfectamente esa sombra allí. Y entonces lo que hice fue coger el walkie y decir a los compañeros, oye, que ha entrado alguien aquí, que aquí hay alguien ahora mismo, porque claro, yo lo estaba viendo tan claro y tan nítido que para mí no era nada del otro mundo, yo pensaba que era alguien que estaba allí a esas horas. Entonces, automáticamente ellos llegan corriendo desde mitad de la calle, pensando a las 2 de la mañana quién hay en este pueblo y qué va a pasar, ¿no? Y yo recuerdo clarísimamente esa figura iba acercándose por el pasillo principal de la iglesia. Y hay un momento determinado en que los compañeros vienen con la cámara al hombro, con los focos de la cámara, y entonces recuerdo perfectamente cómo el foco de la cámara se come, digamos, a esa luz de vela que estaba allí, clarísimamente, y aquello desaparece. Es como si la luz del foco hubiera acabado con todo lo que se estaba representando delante de mí, ¿no? Y a mí aquello me impresionó enormemente porque yo lo vi clarísimo, es decir, yo ahí no tengo ningún tipo de duda de que lo que vi es real. Y no solo eso, sino que tiempo después, yo investigando sobre el lugar, a mí me cuentan unos historiadores que justo en esa pared, en ese muro de la iglesia, es donde habían enterrado a los niños en la guerra porque querían tenerlos en ese sitio. Y no solo eso, sino que yo llevaba conmigo una grabadora en esa experiencia y entonces, estando en casa, una noche, el día antes del trabajo que hicimos en Cuarto Milenio con esto, yo estaba escuchando todo el material y de repente yo escucho como una voz de niño muy pequeña, pero que está ahí, esa voz. Yo corto el trozo y automáticamente se lo mando a Iker y le digo, mira, aquí acabo de encontrar lo que parece una psicofonía, no lo sé, dime tú. Se lo mando y sigo escuchándolo y entonces ampliando con un programa de sonido me parece entender perfectamente una voz de niño que dice Javi, ayuda. Entonces, claro, yo me quedo impresionado y pienso, me estoy volviendo loco o no sé si quizá esto no tenga nada que ver, ¿no? Quizá estoy sugestionado ya. Y la respuesta de Iker es, sin yo decirle nada, dice Javi, ayuda. Él entiende exactamente lo mismo que había oído yo. No solo eso, sino que al día siguiente le mandamos todo el material a nuestro compañero que digamos, pone el sonido en el programa, que es un experto de sonido, un técnico, y él, haciendo ciertos ajustes y demás, consigue aislar la voz de forma mucho más profesional y sin decirle tampoco nosotros nada del contenido, él dice que es una voz y que dice Javi, ayuda, de forma clarísima. Y no solo eso, sino que en esas grabaciones se colaron otro tipo de cosas, había un sonido como de avioneta que pasaba en una grabación que dejamos en la fosa común donde están los restos, y fue tremendo. Y lo cierto es que Paloma, una semana después de ir yo y de tener yo esta experiencia, Paloma siempre la llevamos sin contaminar, sin decirle absolutamente nada, para que ella no vaya sugestionada, ¿no? Digamos, para buscar su objetividad. Ella fue a Belchite y mi impresión cuando llegan las imágenes es ver cómo Paloma, sentada en el mismo sitio donde había estado sentado yo, empieza a mirar los mismos sitios donde miraba yo, como si ella estuviera viendo algo. Y recuerdo perfectamente el primer encuentro, que es en la sala de espera, digamos, de Cuarto Milenio,
donde se producen tantas conversaciones interesantísimas, cuando hay retrasos de grabación y nos tiramos horas allí hablando. Yo me siento con Paloma, estoy hablando con ella y ella me cuenta que lo que ve es una anciana, ¿no?, con una vela, una mujer mayor con una vela, una mujer que llevaba una luz de vela, caminando por ese mismo lugar. Y también un niño, ¿no? Un niño. Entonces, claro, sin yo haberle dicho nada, Paloma había visto lo mismo que yo había visto, pero ella con mayor nitidez, ¿no? Y ella además lo pasó bastante mal en ese sitio. En Belchite, fatal. Me dejaron tirada en Belchite supone 9 de la tarde, era verano todavía, bueno, empezaba ya a anochecer y me tiran en Belchite con un cámara y otro chico que no me acuerdo. Sí, un ayudante, Guille, sí. Claro, y un ayudante, ahí yo solita. Como no sabía dónde iba yo monísima con unos taconcitos ideales. Taconcitos por las piedras, que aquello todos son escombros, sí. Y de tal manera que acabaron mi cámara y el ayudante llevándome en volandas por las piedras. O sea y fue horrorosa la experiencia sensorial de la impregnación que tiene Belchite. Llegamos a un punto de ese pueblo y empecé a oler a sangre, y les digo a los chicos, ¿no oléis algo? Y me dicen, hay un olor muy raro. Y tan raro, huele a sangre todavía ese pueblo, terrible. Sí, luego vi de todo, vi mujeres rasgando sábanas para los heridos, una iglesia con los niños, con las mujeres allí, después, bueno, la fosa común unos encima de otros, o sea, qué horror ese pueblo. Sí, sí, ahí además es uno de los sitios, yo creo, en España donde más gente que no tiene capacidades voces, campanas, sí. Las voces las oí, bueno, sí, es verdad, que se grabaron, niño, ¿no? Un turista grabó esas sí. voces y esos cánticos, que había un convento detrás de la iglesia y yo escuchaba, están cantando, y se grabaron en un vídeo. Y vídeo. voces de niño, ¿no? Que además había un colegio también, niño, en la parte de atrás. Sí. Sí, sí. O sea, de todo, vamos, o sea, ahí había un muestrario, como en botica. Sí. O sea que para mí la conclusión de eso es que hay gente como Paloma que es capaz de ver, ¿no?, descodificar un lugar de forma más sencilla, y quizá hay lugares que están tan cargados que gente sin ninguna capacidad pues también puede intuirlo de forma más leve, más sutil, pero puede ocurrir. Eso es real, claro. Sí, sí. Sí. Ahora. Sí, sí. ¿La noche favorece esos fenómenos? Bueno, esa es otra gran pregunta. Hablábamos de Jean-Claude, iniciábamos la charla con Jean-Claude y él cuenta cómo para los chamanes de la prehistoria, para favorecer el contacto con el otro lado, se podía hacer a través de la percusión de determinados sonidos rítmicos, como una especie de mantra, también buscando el silencio y la oscuridad. Por eso se utilizaba el fondo de la caverna como un lugar de contacto, ¿no? Y yo, desde luego, las experiencias que he tenido y los testigos que me he encontrado, la mayoría de los casos ocurren a plena noche. No sabemos por qué, quizá porque, claro, imaginaos en un hospital a plena luz del día puede ocurrir de todo, pero lo normal es que tú lo asocies a cosas normales. Pero cuando en mitad de la noche lo normal es el sonido, el silencio, y escuchamos cosas o vemos algo, quizá ahí nuestros sentidos están más alertas, somos más susceptibles. No sé si es eso o que la propia noche o la propia oscuridad favorece también este tipo de contactos. Yo creo que sí. Nosotros hemos encontrado fantasmas a las 12 del mediodía. No necesariamente tiene que ser... Hombre, lo que pasa es que por la noche, si vas a hacer algún tipo de investigación, de grabación, claro, hay más silencio. Pero el impacto, por ejemplo, de Paloma o Aldo de comunicar con el otro lado o de sentir más cosas, si el sitio está ad hoc... Claro, quizá para la gente que no tenemos capacidades sí sea más sencillo interpretar algo raro en la soledad, ¿no? En la oscuridad. A mí me es más fácil conectar por la noche que a las 12 de la mañana. Sin duda. Pues yo te he visto conectar a las 5 de la tarde maravillosamente bien, Paloma. Pero me cuesta más. O sea que la noche tiene algo... 30 segundos más, vamos. A ver, es que yo te digo porque lo vivimos, vamos. 30 segundos más. Yo insisto porque soy muy pesada. ¿Habéis intuido que los encuentros puedan ser con entidades que no hayan sido vivos o humanos? Claro, eso ya no lo sé. También hay creencia en diferentes culturas. En Rumanía
existen diferentes creencias, diferentes tipos de fantasmas, ¿no? Los Strigoi, digamos, serían los fantasmas vivos, y luego estarían los Morroi, que son los que no han llegado a vivir nunca y que no se han encarnado, digamos, pero que están ahí. Hay culturas que creen en eso, pero yo no me he encontrado... Nada extraordinario. No, yo siempre los casos, además, gran parte, la gente quizá automáticamente los asocia con gente que conoce, gente del entorno, o cosas que han ocurrido en el lugar donde él está. Una pregunta. Sí. ¿Habéis tenido alguna experiencia en el Reina Sofía o Infanta Sofía en el museo? Yo no he estado personalmente, o sea, yo he estado viendo exposiciones y tal, pero investigando allí no he estado. ¿No han estado? Paloma sí ha estado, ¿no? Y vosotras, todo el grupo EPTA estuvo allí. Y ellas, bueno, fue una de las investigaciones más impresionantes, yo creo, de ellas, porque llegan a encontrar hasta restos humanos, ¿no? Que luego se dijo que casualmente habían aparecido. Hay una sala en el sótano que tiene una bóveda plana de ladrillo, Sí. que era, cuando el Reina Sofía era hospital, era la sala donde encadenaban a la pared con argollas de hierro a los locos furiosos. Se mordían entre ellos. Y ahí lo que vi yo al entrar, que me quedé patitiesa, bueno, patitiesa que no entré, es que estaban atados en la pared, a una distancia unos de otros, hombres y mujeres, con una especie de camisones bastante sucios, y gritaban, y bueno, era horrible. Y de repente uno de ellos se vuelve hacia el vecino de al lado, le da un mordisco y se lleva un trozo de cara. Y entonces el jefe de seguridad que iba con nosotros dijo, sí, tiene razón Paloma, si cuando hemos hecho la hora hemos tenido que sacar las argollas de la pared, porque era la sala de locos furiosos. Es que no había otro sistema para Es que no tenía inmovilizar. otro sitio. Claro, en aquella época. Claro, no había sedantes, no había los tratamientos que hay ahora, entonces la única manera era inmovilizarlos. Sí, eran unas barbaridades. Perdón, ¿sobre qué fechas más o menos están diciendo ese? ¿Sobre qué fecha se ha hecho eso? Siglo XVIII. En el 18, gracias. Carlos III, ¿no? A ver, Carlos III. ese hospital empezó con Felipe II. Sí. Y luego Carlos III es el que rehizo el hospital y lo dedicó a hospital de pobres. Que ahí es donde está todo eso. Fueron los Borbones que... Y ahí, y entonces Carlos III, bueno, pues ahí patrocinó el hospital y hizo que lo llevaran una orden determinada de frailes y monjas. Entonces, paseando por el sótano, por una sala de Reina Sofía, rectangular, vacía, con una pared blanca al lado, cuando pasé, de repente, asomados a la pared, me vi a un hombre y a una Aquí mujer. esto es impresionante. Entonces dije, aquí hay dos muertitos. Esto no somos. Hay Y imagen. yo digo, pero ¿qué estás Y el diciendo? jefe Esto de no somos. seguridad me dijo, pero bueno, pero ¿cómo lo sabe? Y yo, no, es que los veo. Una Están pared aquí". cladura. Y además con una cara de enfadados. Y ahí estaban. O sea, está una monja con una cara de enfadados que no os cuento. Y entonces él dijo, vamos a ver, al hacer las obras, en el centro del claustro, en el jardín, estaba el monumento funerario a los fundadores de la orden, al fraile y a la monja. Como no sabíamos qué hacer con los ataúdes, ¿verdad? Pues lo que hicimos fue traerlos a esta sala, tirar un pladur por delante y ahí están los pobres. Y menos mal que pudimos romper el pladur. Y entonces le dijimos, por favor, ábrenos una ventana en el No, para pladur comprobar. para que lo Claro. veamos. Y ahí estaban los tres féretros féretros. elegantísimos, Preciosos. con inscripciones de oro. Bueno, la pera Uno limonera. encima de Pues ahí otro. estaban los muertos. Bueno, y luego vino el periódico al año así. Ay, Que por se los fin, habían llevado. por una casualidad que se habían encontrado los féretros y Ya. que se habían sido Y enterrados habían en su escondido. sitio A de ver. descanso en no sé dónde. Y yo decía, pero qué cara tiene. Primero Paloma fue la que Ay, descubrió que casualidad. estaban los muertitos allí. Pero bueno. Joder. Este fue ¿Por aquí? aventuras. ¿Cómo no buscas a Cervantes? Con la Porque lata para- que nos están dando. No me lata ninguna. Porque no me llaman. Claro. No, pero está nuestro amigo, el del Del georradar. El del georradar, ese le conocemos mucho porque estamos tratando de buscar una virgen con el Ariel o cómo se llama. Sí, es el del georradar. Del siglo IX, de madera, que por supuesto no existe, pero como la tiramos de ahí, dicen que sí. Todavía con los buscando, ¿no? Tengo un amigo totalmente escéptico
A mí no, a mí me gustan esos temas, pero de verdad. Y le dije, ven, que vamos a pasar una noche en Belchite y tal, antes de que lo cerraran y tal. Y además, creo que coincidí una semana justo después de que lo salía lo de lo que vosotros hicisteis. Digo, pues mira, aquí Javi Pérez Campos ha estado y ha escuchado, así que apaga la linterna, nos estamos aquí y a escuchar y tal. Mi amigo en cuestión es un jugador de juegos nato, muy especialista con sus cascos, para saber dónde vienen los pasos, los videojuegos y tal. Bueno. En un momento dado de la noche me dice, viene alguien por ahí. No creo que venga nadie porque son las 3 de la mañana, tío, hace un frío de cojones y aquí viene nadie. Damos la linterna, no hay nadie. Volvemos a apagar la linterna, en cuestión de 5 minutos se vuelven a ir pasos y ya empiezo a oírlos yo también, con lo cual estamos muy cerca. Volvemos a la linterna, no hay nadie. El tema está que luego seguimos dando una vuelta, yo iba grabando todo el rato la experiencia para tenerla documentada y tal, y cuando subimos las escaleras que hay, que es por el momento, pero no sé si es donde se fusilaba la gente o no, en la grabación se empiezan a escuchar como detonaciones de disparos. Eso me llama mucho la atención, ¿no? Y luego la pregunta viene de qué se siente tú, por ejemplo, que eres un contador de historia, ¿no? Eres un periodista, cuando de repente el periodista se convierte en testigo y tiene que contarlo, ¿no? Pues es una buena pregunta, porque es un poco, yo creo que es una lección, es un aprendizaje de... Ya cuando entrevistas a un testigo no lo haces con los mismos ojos, porque cuando tú estás contando la historia, por lo menos la primera vez o la segunda vez ya sientes que te están juzgando, ¿no? Que la persona que te está viendo, bueno, meterá lo que tú estás contando en el saco de cosas que él cree, o bueno, este es un chalao que ha tenido ahí un problema mental, ¿no? Pero yo creo que es algo bueno en relación a que tú cuando entrevistas a un testigo, como decía, ya no lo haces de la misma manera, lo haces de otra forma. Y además, en el fondo te mentiría si te dijera que los que estamos buscando todas estas cosas no lo hacemos un poco con la esperanza de que en algún momento ocurra algo, que esa es una gran pregunta, ¿no? Y si de pronto ocurre, eso es lo que a veces hace que salte el miedo en los lugares más insospechados. Cuando en mitad de un bosque dices, ¿por qué no me puede pasar a mí ahora mismo? Y entonces, claro, pues serían un poco premios, quizá entre comillas. Para mí, lejos de infundirme miedo, como pensé que me ocurriría cuando me ponía en esa situación, pues fue todo lo contrario. De hecho, sentí cierta tristeza, incluso, no sé por qué, pero sentí cierta tristeza en ese sitio. Así que lo que demuestra también es que al final, cuando uno se enfrenta a este tipo de cosas, no sabe muy bien cuál es la reacción que tendrá. ¿No tiene miedo a volverse más crédulo? Al contrario, de hecho yo estoy encantado de ser un sano loco, como decimos, porque es verdad, al final parece que tenemos que estar encorsetados y que si los que investigamos esto nos lo creemos, pues tenemos menos credibilidad a su vez. Yo creo que no tiene nada que ver, al final hay que ser honesto a la hora de la verdad, y si te ha ocurrido algo, tienes que meterlo en el saco de cosas que te han ocurrido, y bueno, ya puedes interpretarlas como quieras, pero no puedes negarlas, como hace mucha gente a la que le han ocurrido cosas y que ahora, 20 años después de encontrarse con un ovni en tal sitio, resulta que están negando por sistema cualquier cosa que les llega, ¿no? Al final yo creo que también en esa realidad daimónica, entre comillas, como dicen algunos, pues hay una especie de reglas o de normas en las que si uno va entrando, va aceptando que eso se presenta cuando quiere y como quiere, y por mucho que lo busques no quiere decir que lo vayas a encontrar, y hay gente que no lo busca y le aparece, pues quizá por eso a las cámaras nunca se graba o se graba tampoco, porque eso es reacio quizá a mostrarse, porque es algo más personal que tecnológico. No sé, podríamos estar filosofando muchísimo sobre eso, ¿no? Pero desde luego para mí yo creo que es algo positivo el que te ocurran estas cosas y sobre todo que las sepas interpretar pues como algo extraño y no negarlo. Venga, sí. ¿El tiro de cadenas es un mito, una leyenda urbana o será? Bueno, el ruido de cadenas es algo... De caer cosas o de arrastrar, ¿qué lo genera? Claro, eso sería un poco, serían las mimofonías, ¿no? El escuchar un sonido de repente, y además hay muchas apariciones o fenómenos extraños que es verdad que van precedidos de un sonido extraño. En el caso de Talavera la Real, en la aparición del humanoide, por ejemplo, hablan de la
aparición de un sonido unos minutos antes que los testigos describían como una tijera muy grande o como un pitido muy extraño, y eso del pitido es algo que sí que se repite. Y de hecho en mi libro 3 de la semana pasada, en el programa de radio de Cadena SER, contábamos precisamente durante hora y media casos de gente que escuchaba en su casa este tipo de cosas, de voces incluso. Y de canicas. Nosotros las canicas. Las canicas también. Es otro de los síntomas que a nosotros siempre nos sorprenden. La gente cuando te cuenta, es que es como si cayeran canicas. Y nos ven, miramos todos y decimos, otra vez las canicas. Pero que no sé por qué. Canicas que no existen, es mimofonía, ¿eh? Claro, que no es un recurso Mimofonía cinematográfico de esto canicas. que ha ocurrido en las películas. Canicas de cristal. ¿Te acuerdas en tu casa? Oye, sobre los patrones que existen, ¿hay algún tipo sobre religión y lo sucedido? ¿O el que es ateo no ve? ¿O el que es musulmán, en este caso, nunca ve fantasmas? No lo sé. ¿En el mundo existe un patrón respecto a la religión o da lo mismo? No, da lo mismo. Lo que pasa es que, claro, luego al final sí que es posible que el entorno te intente condicionar y que el niño que ha visto ciertos patrones, pues el padre, que es un pastor evangélico, como me ocurrió que entrevisté a un joven que escribió un libro que se llama La prueba del cielo, que es americano, el chico estuvo en España hace tiempo y él había tenido una EGM y había visto unos seres que flotaban y que lo esperaban al final de un túnel. Claro, el padre era pastor y entonces lo que el niño contaba 6 años después, y lo publicaba así en el libro, es que el niño había estado con Jesús, que le habían esperado unos ángeles. Es decir, lo que hacemos es poner un lenguaje, es decir, claro, eso es, adaptar a nuestro lenguaje o al lenguaje cotidiano cosas que nos ocurren y que no sabemos qué son, ¿no? En el fondo es como si estuviéramos intentando interpretar algo para lo que no tenemos palabras. Lo más sencillo es intentar adaptarlo a lo que nosotros conocemos. Por eso, algunos casos, pues sí que pueden verse un poco, idealizados o interpretados de esa manera. Eso le pasa con las apariciones marianas, según he leído. Sí. ¿Hay percepción de olores? También, sí. De olores, sí. A mí me ocurrió, sí. Escuché, o sea, estábamos en una casa con Paloma también, acuérdate, que estábamos en la casa de un pueblo de aquí de las afueras en Madrid, donde había interferencias, que se veía un bebé en un monitor como amortajado y tal, y estando en el dormitorio de ellos, de pronto empezamos a oler a incienso, pero clarísimo, o sea, un olor como si hubieran encendido ahí incienso, y ese dormitorio, ese baño, era un baño dentro de un dormitorio. Estaba totalmente cerrado y habíamos estado allí horas antes y no había olor de nada, y de pronto estábamos allá arriba y había un olor a incienso, pero brutal, y estábamos buscando las barritas de incienso por cualquier parte, pero no, es que además esa familia no tenía incienso ni ambientador por ningún lugar de la casa, y sí que nos pasó. Es que a mí me pasó en una habitación, viviendo en una casa que no había nadie en ese momento, entraron a la que era mi habitación, que era un piso alquilado, no había entrado nadie, y solamente en el centro de la habitación se olía a perfume de mujer. Solamente en ese punto, tú das un paso atrás y no olías. Dabas un paso adelante y olías. Y en esa casa había presencia. Había presencia porque se fotografió el espectro. Pues luego nos pasas el caso. Pues ahí está, una mujer cerraba que se puertas. perfumaba. A mí me tocaron la cabeza una noche. Sí. Respecto a los patrones, no, que es muy importante. Respecto a los patrones, no sé si os habéis dado cuenta que la gente que suele estar más en contacto con los difuntos o los muertos, que quizás pierden la sensibilidad. Por ejemplo, un trabajador de un crematorio, un enterrador, o César Pérez de Tudela, ¿no?, que casi se muere 7 veces, y el otro día le preguntamos aquí si con los compañeros que había tenido había percibido algo extrasensorialmente, y resulta que fue frío como un témpano, o sea, el inmortal, ¿sabes? Dijo, no percibía nada. Entonces yo creo que a lo mejor el patrón de ese tipo de personas es que ha perdido la sensibilidad a eso, ¿no? Es un detalle interesante, desde luego. Bueno, es que a lo mejor el muerto no le interesa para nada contactar o hacerse ver o hacerse notar al señor de la morgue. Es decir, él va a su padre, a su madre, a su hijo, a no sé quién. Es decir, creo que hay una parte afectiva. Claro. Que es la que funciona mucho en que llames por teléfono, en que te hagas ver, en que le digas a alguien que estás bien.
siempre hay una relación en la y también quizá por parte del propio trabajador, ¿no? Que si tienes que convivir con la muerte en tu trabajo, te también sensibilizas. eso es, estableces una barrera para que no te afecte. Y quizá esa propia barrera es la que impide el contacto. Yo creo que hay gran parte de la mente que tiene el testigo con respecto al fenómeno. Tiene que haber alguna relación. Para trabajar tienen que convertirlo en cosas. Claro. Es un poco como los médicos, tienen que también separarse, porque si no sería imposible que... Sí. ¿Alguna Pero hay pregunta más? experiencias de médicos. Sí, y de médicos y de enfermeras. Y de enfermeras Muchísimas experiencias. Sí. Bastante. Sí, sí. Sobre todo enfermeras que cuidan terminales, así. Pues que no siempre lo cuentan. Claro. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. Muchísimas gracias.